Si Dios te ha llamado a hacer algo en tu iglesia local, eso es importante. Aquí está Nancy DeMoss Wolgemuth. ¿Qué estás haciendo? ¿Participando de la Cena del Señor o presenciando un culto de bautismo o hablando acerca del sermón del pastor después de la iglesia con tus hijos? ¿Ayudando con la limpieza y la organización de la iglesia para el domingo? ¿Orando con una madre soltera que está luchando en medio de la crianza de sus adolescentes? ¿Qué estás haciendo? Estás ayudando a Dios a construir un hermoso templo. Se llama la iglesia de Jesucristo para la alabanza de su gloria. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 21 de mayo de 2024. Los problemas de este mundo son muy grandes y nuestras contribuciones muchas veces pueden parecer muy pequeñas. Cuando se trata de tu participación en la iglesia, ¿alguna vez te has sentido desanimada? Bueno, en el programa de hoy Nancy quiere animarnos recordándonos el panorama general, el gran mural de Dios. Este episodio concluye la serie ¿Quién necesita la iglesia? Y antes del gran final, Nancy quería abordar algo que está en la mente de algunas de nuestras oyentes. Aquí está Nancy para compartirnos de qué se trata. En esta serie ya hemos hablado acerca de la iglesia con I mayúscula y de la iglesia con I minúscula, y de cómo debemos vivir los unos a los otros y conectarnos a un cuerpo de creyentes. Y en este punto puede surgir una pregunta. He hablado con personas a lo largo de los años, con muchas personas, y algunas de nuestras oyentes nos escribieron en una ocasión que hicimos una encuesta. Le preguntamos a las personas algunas cosas sobre la iglesia local, cuáles son algunas de las necesidades de la iglesia local. Y recibimos algunas respuestas que fueron bastante desalentadoras. Las personas se sienten bastante frustradas por su experiencia con la iglesia local. Entonces, a raíz de esto, surge una pregunta. ¿Es correcto en algún momento dejar una iglesia? Y si es así, ¿cuándo y cómo debo irme? Ahora, yo no voy a explorar este tema con la profundidad que merece, pero en el tiempo que nos resta, déjame darte algunas sugerencias e ideas para ayudarte a pensar en eso. ¿Es hora de abandonar la iglesia? Obviamente, un tiempo para dejar una iglesia sería si te estás mudando, si Dios te está guiando a otra parte del país. Pero permíteme sugerirte que cuando te preparas para hacer una mudanza, puede ser por un cambio de trabajo o te mudas para cuidar de un miembro de tu familia o por la razón que sea. Es muy importante investigar la situación de la iglesia local antes de tomar una decisión final. Me sorprende la cantidad de personas que toman la decisión de mudarse y vuelven de ese fin de semana donde fueron a explorar y donde se entrevistaron con su posible empleador. Y entonces uno le pregunta, ¿y cómo te fue? ¡Wow! Nos fue genial. Me encanta el lugar donde voy a trabajar y tenemos que ver la situación de la escuela y hay algunas escuelas excelentes para nuestros hijos. Así que parece que esto va a funcionar muy bien. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. ¿Y la iglesia? ¿Hay alguna iglesia bíblica buena en ese lugar? Bueno, sabes que fue un fin de semana realmente rápido y no tuvimos la oportunidad de comprobarlo. Pero voy a ganar mucho más dinero, así que podremos mantener mejor a la familia. Y estoy segura de que hay buenas iglesias allí. Porque hay buenas iglesias en todas partes. Vamos a encontrar una cuando lleguemos. Ahora, quiero decirte que espero que la encuentres. Pero creo que es insensato y podríamos calificarlo hasta de necedad que tú y tu familia no le hayan dado un lugar de preeminencia y no hayan determinado primero a cuál iglesia van a asistir. Ahora, me doy cuenta de que hay momentos en los que tienes que mudarte y no puedes explorar todo eso por adelantado. Pero, ¿qué tan importante es para ti analizar la situación de la iglesia y saber si hay una iglesia donde
puedes plantar a tu familia o tú misma, donde tu matrimonio, si estás casada, va a crecer y a prosperar, o donde tus hijos van a crecer y a prosperar. Creo que eso habla de nuestro corazón, porque creo que esa debería ser una de las principales consideraciones cuando estamos pensando en mudarnos, averiguar dónde hay una iglesia local bíblica, un organismo local al que puedas conectarte. Cuando llegues a esa área, no te pases 1 año o 2 buscando una iglesia local o visitando todas las iglesias en el área y tomando meses y meses para establecerte en una iglesia, porque eso es muy peligroso. Y no estoy diciendo que no explores algunas iglesias, no quiero que me malentiendan, pero debes asegurarte de no tardar una eternidad en hacerlo. Encuentra una, involúcrate. No esperes que va a ser una iglesia perfecta. Habrá algunas sorpresas. Así que esa es una ocasión cuando obviamente dejas tu iglesia local, cuando te estás mudando geográficamente. Pero suponiendo que no sea por motivos de mudanza, ¿hay algunas otras razones para dejar una iglesia? Bueno, una que creo que sería clara es cuando hay herejía doctrinal que se enseña desde el púlpito en la iglesia de manera constante y no es enmendado. Y no es que simplemente se diga algo un domingo con lo que tú no estás de acuerdo y si es erróneo luego se corrige. Pero si hay enseñanzas en la iglesia que son contrarias a la palabra de Dios sobre lo esencial de nuestra fe, entonces estás en la iglesia equivocada. ¿Y cuáles son algunos elementos esenciales? Y ya hablamos un poco acerca de esto en una de nuestras series pasadas de discernir la verdad en un mundo de engaños. Algunos de los elementos esenciales son, por ejemplo, la autoridad de la Escritura, Cristo, 100% Dios, 100% hombre, la salvación en Cristo y la justificación por fe, por medio de la gracia, el Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿quién es Cristo? El Hijo de Dios. Y si estás en una iglesia donde no se enseñan los fundamentos, lo esencial, los principios fundamentales, las verdades y las doctrinas de nuestra fe, entonces donde estás no es realmente una iglesia bíblica. Es un edificio, es una organización, es una institución, pero no es una verdadera iglesia local. Necesitas estar y ser parte de una verdadera iglesia local. Si hay herejía doctrinal, si tu iglesia no está comprometida con las doctrinas de las Escrituras, las doctrinas fundamentales de las Escrituras, hay algunas doctrinas secundarias que caracterizan diferentes denominaciones. Y está bien estar en desacuerdo sobre algunas de esas cosas, pero lo esencial debe estar ahí. Y si no lo está, entonces debes preguntarle al Señor si es hora de formar parte de otra iglesia. Si estás en una iglesia que se niega a lidiar con el pecado evidente y la inmoralidad, entonces debes preguntarle al Señor, Señor, ¿estamos en el lugar correcto? Si esta no es una iglesia comprometida con la pureza, con ser una iglesia pura, santa. Ahora, no estoy diciendo que cada pecado que tiene lugar en la iglesia debe ser abordado de manera corporativa o colectiva. La Escritura nos da ilustraciones en todo el Nuevo Testamento de asuntos particulares. Por ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios capítulo 5 acerca de un hombre en la iglesia que estaba cometiendo incesto con su madre. Quiero decir, era una situación inmoral grave y la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. Y Pablo le dice, tienes que lidiar con esto. Y si estás en una iglesia donde el liderazgo se niega constantemente a lidiar con el pecado o con la inmoralidad evidente o conocida, entonces probablemente no pertenezcas a esa iglesia. No está funcionando como una iglesia bíblica. Y si estás en una iglesia que se caracteriza por la muerte espiritual, donde no hay un corazón para Dios, donde no hay hambre de Dios ni sed de su palabra, entonces debes considerar si estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Y no me refiero a cuando vas a la iglesia y sientes o piensas, bueno, en este culto realmente no me llenó, no hizo mucho por mí, quizás no pertenezco aquí. Eso que estás pensando es muy subjetivo
Y recuerda que no vas a la iglesia para que la iglesia haga algo por ti. Vas porque eres parte de ese cuerpo, porque eres parte de esa familia, eres parte de esa comunidad, porque estás bajo la predicación de la palabra de Dios. Pero si de manera crónica no hay vida en tu iglesia, especialmente si tienes niños que crecen en la iglesia, entonces puede ser el momento de decirle, de orar al Señor: Señor, deberíamos estar en otro lugar donde nosotros y nuestros hijos podamos tener un sentido de tu presencia, del poder de tu presencia y de tu palabra predicada fielmente. Ahora, no esperes estar en el cielo aquí en la tierra, porque vas a estar en el cielo cuando llegues al cielo. No digas, bueno, no hay mucha vida aquí, así que vamos a ir a buscar otra cosa. Porque si esencialmente eres una persona descontenta, es posible que el problema siga contigo a donde quiera que vayas. Y lo que digo es que si hay una falta crónica de vida espiritual, una falta de voluntad crónica de lidiar con los problemas, ¿qué hacer si ese es el caso? Si no hay vida en tu iglesia, si hay problemas crónicos serios, creo que hay algunas iglesias, y Dios sabe dónde y cuándo, en las que Dios ha escrito Icabod en esa iglesia. Lo que significa que la gloria de Dios se ha ido, que Dios ha quitado su gloria de allí. La gloria de Dios se ha alejado de esa iglesia. Ya cesó de ser realmente una iglesia. Es solo un paquete de palos. ¿Recuerdan los palos que hablamos al principio de la serie? Es un grupo de personas que se juntan, pero allí no hay vida, no hay vitalidad. ¿Y qué haces si sientes que ese es el caso en tu iglesia local? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que tienes que ser paciente. No llegues a esa conclusión rápidamente a la tercera semana de estar visitando la iglesia. Ahora, quizás sea muy, muy obvio, y sé que estoy hablando con personas que se encuentran en muchas situaciones diferentes, así que no puedo hablar de cada situación en particular, pero necesitas sumergirte en la palabra y ponerte de rodillas y pedirle al Señor que te muestre cuál es la situación en ese caso. Pero ten paciencia con las imperfecciones, con las debilidades y con las necesidades en tu iglesia, porque Dios está con nosotros. Y recuerda que las personas estamos en un proceso, todos estamos en un proceso. Así que tienes que dar espacio para crecer y también tienes que dar tiempo para crecer. Y otra cosa muy importante es ora. Antes de abrir la boca para hablar con otra alma sobre los problemas en esa iglesia, si alguna vez lo haces, habla con Dios primero al respecto. No te vuelvas crítica. Una actitud crítica es terrible. No andes hablando con los demás. Mira, estoy realmente preocupada por nuestro pastor. Eso es pecado, eso está mal. Ahora, si tu pastor está siendo infiel, y le agradezco al Señor por todos los pastores que han estado en mi vida, que han sido hombres fieles y piadosos, pero sé que hay algunos que rompen el pacto con el Señor y que no son aptos para ser líderes espirituales. Si hay un pecado conocido como ese, eso debe ser tratado. Pero si solo estás consciente o percibes cosas que están perturbando tu espíritu, ve al Señor, díselo al Señor y pídele al Señor que se encargue de eso. Pídele que te muestre su perspectiva. Y ya sabes, la iglesia se parece mucho al matrimonio y a la vida real. La vida es dura, a veces la vida es desordenada, pero quédate ahí. Trabaja con los problemas, crece a través de ellos. Y hay algunos problemas en nuestras iglesias sobre los que solo debemos orar y esperar calladas en el Señor. Y si quieres una iglesia mejor, ora por la que tienes. Si quieres un mejor pastor, ora por el que tienes y pídele a Dios que te dé una visión de cómo Él puede traer nueva vida, una vida fresca a esa iglesia defectuosa. Dios dijo en Apocalipsis 21, en el versículo 5, «He aquí estoy haciendo nuevas todas las cosas». Puede ser que estés en una iglesia donde Dios está obrando. Está en un proceso, Dios se está moviendo y Él está haciendo todas las cosas nuevas y debes esperar.
Pero habiendo esperado y habiendo orado y habiendo buscado al Señor y habiendo sido paciente y habiendo hecho todo lo posible para ser parte de la solución, para ser parte de la vida allí y verlo durante un periodo prolongado de tiempo y no sucede nada, entonces puede ser que Dios haya apagado la luz en esa iglesia, como dijo que le haría a la iglesia en Éfeso, si no volvían a su primer amor. Él dijo, quitaré tu candelabro de su lugar. Y eso puede suceder en una iglesia local. En ese punto, entonces, considera en oración si es el momento de hacer un cambio. Y cuando sea el momento, luego pídele a Dios que te indique cómo salir de esa iglesia. Y yo diría en general que debe hacerse en silencio, sin crear contención, sin crear división. Ahora, es una situación diferente si nuevamente hay un pecado evidente en el liderazgo o algo que es claramente contrario a la Escritura que no se está abordando. Pero como mujeres, ¿sabes qué? En general no es nuestra responsabilidad lidiar con esas cosas. Si los hombres a quienes se les ha dado la responsabilidad de dirigir la iglesia no están tratando con eso, entonces no te conviertas en un punto de contención o de crítica en la iglesia. No seas divisiva, no seas contenciosa, no seas desleal y no trates de arrastrar a otras personas contigo y no crees una división dentro de la iglesia. Y eso tiene todas las ramificaciones y las implicaciones y más de las que un divorcio crea en un matrimonio. Hay mucho caos. Y es inevitable, a veces sucederá, pero no seas tú quien lo provoque. Si vas a irte y es hora de hacer un cambio, hazlo en silencio. En la mayoría de los casos, con seguridad. Pídele a Dios que te dirija a una iglesia saludable, que no es lo mismo que una iglesia perfecta, porque no hay una iglesia en ninguna comunidad, en ningún lugar de este lado del cielo que sea perfecta. Pídele a Dios que te dirija a una iglesia donde puedas congregarte. Dios puede guiarte a quedarte en una iglesia que tiene algunos de los tipos de problemas de los que hemos estado hablando, donde es un asunto gris o no es un asunto claro, o tal vez no tienes otra opción. Tal vez tu esposo te dice, es aquí donde nos vamos a quedar, y tú eres su esposa y quieres quedarte bajo su protección, bajo su liderazgo, bajo su autoridad. O tal vez no hay otras iglesias. Literalmente no hay otras opciones en tu área. Si te vas a quedar ahí, no estés resentida, no te vuelvas amargada, no te vuelvas cascarrabias, no te vuelvas una mujer irritante, divisiva, no te levantes y digas lo que piensas y destroces la iglesia en las reuniones o a espaldas del pastor. Conéctate, sirve, ama, ora fervientemente. Y cree que Dios traerá nueva vida a algo que parece que tiene muy poca vida. Porque Dios puede hacer eso. De eso se trata el avivamiento. Dios está dando nueva vida a esos antiguos sistemas que están cansados y que necesitan un nuevo aliento del Espíritu. Dios realmente puede hacer eso. Hemos estado escuchando a Nancy DeMoss Wolk. Ella regresará para darnos una gran visión de lo que es la iglesia en un momento. Pero antes de continuar, me gustaría hablarte acerca de un nuevo recurso que tenemos disponible. Descubre la guía de parte de Dios para construir relaciones significativas. En la Biblia encontramos instrucciones claras sobre cómo tratar a los demás, quienes, al igual que tú, son portadores de la imagen de Dios. Con esto en mente, queremos presentarte nuestro nuevo recurso, Unos a Otros. Este recurso es un devocional de 30 días con el cual puedes aprender a edificar a los creyentes que están a tu alrededor con los unos a los otros que encontramos en las Escrituras. Encuentra más información sobre este recurso en nuestra página web avivanuestroscorazones.com. Ahora, aquí está Nancy de regreso con la segunda parte del episodio de hoy. Hay una universidad llamada Concordia que se encuentra en Moorhead, Minnesota, en la región bien fría allí. Esta universidad tiene un coro fabuloso que organiza un concierto de Navidad todos los años y que atrae a unas 20,000 personas cada año a diferentes presentaciones de ese concierto.
Y una de las características únicas de estos conciertos navideños anuales es la producción de un mural pintado de unos 6 metros de alto por 18 metros de ancho, que refleja el tema del concierto de Navidad de ese año. El artista es un hombre llamado David Headland. Él diseña el escenario para ese concierto y luego supervisa a más de 100 voluntarios que comienzan a pintar el mural a mediados de octubre. Ahora, no es necesario que los voluntarios tengan una experiencia de arte o la habilidad para ser parte de este esfuerzo, porque es un mural de pintura por número. David dibuja todas estas piezas y las enumera. Y también la pintura que va con el número. Luego, estos cientos de voluntarios o más trabajan durante 2 meses para pintar este hermoso mural. Cuando está terminado, tiene la impresión de un hermoso vitral, de una hermosa pieza de cristales de colores. El artista, el diseñador, David Headland, supervisa todo el trabajo y le da los toques finales. Y luego lo colocan detrás del coro y se ve este hermoso vitral detrás de todo este espectáculo. Entonces, cada año durante el otoño en Moorhead, Minnesota, decenas y decenas de personas desconocidas, comunes y corrientes, promedio, pintan secciones pequeñas e insignificantes de este gran lienzo. Semanas o meses después, el resultado es una obra maestra espectacular y hermosa. Y mientras leía sobre este mural en Moorhead, Minnesota, pensé, ¿y no es esa una gran imagen de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Tenemos todas estas personas pequeñas, desconocidas, promedio. Somos nosotras pintando estas pequeñas piezas que parecen tan insignificantes, sin saber dónde realmente encaja nuestra pieza. ¿Estoy pintando la pata de un camello? ¿O estaré pintando una estrella? ¿O estoy pintando una parte del cielo? Es posible que no sepan lo que están pintando o qué parte tienen en el todo hasta el momento en que esté terminado. Pero son parte de una obra, de una labor mucho más grande, de una empresa, de un esfuerzo que es mucho más grande que ellos mismos. Cuando todo está dicho y hecho, nadie sabe ni se preocupa realmente por los nombres de los voluntarios, porque ellos saben quién es el artista, ellos saben quién es el diseñador y ven esta hermosa obra maestra y es realmente secundario y sin importancia quiénes fueron todos los contribuyentes. Y pienso en la Iglesia de Jesucristo como un gran mural, como una obra maestra que Dios ha diseñado y de la cual, en su pintura, Dios nos ha permitido ser parte a través de todas las edades. El apóstol Pablo pintó una parte de ella. Pedro pintó otra parte de ella. Santiago pintó una parte de ella. Y Lidia en el Nuevo Testamento pintó otra parte de ella. Luego George Whitefield y Jonathan y Sarah Edwards y otros santos a lo largo de la historia pintaron parte de ella. Mi padre tuvo que pintar una parte de ella y ahora está en el cielo, donde es testigo del resto de nosotros pintando aquí en la tierra, pintando nuestra pequeña parte. Y aquellos que nos seguirán, si el Señor se demora, están pintando su pequeña parte. Y Dios está haciendo este gran mural para mostrar su gloria en el universo. La iglesia existe para la alabanza suprema de la gloria de Dios. Y comenzamos esta serie en el libro de Efesios, un libro que habla sobre el esplendor y la maravilla de la iglesia con I mayúscula, tal como Dios la diseñó. Efesios 1 nos dice que en la eternidad pasada, Dios nos eligió como su pueblo. Él nos adoptó, Él nos selló con el Espíritu Santo y nos colocó en la iglesia. ¿Por qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. 3 veces en el capítulo 1 de Efesios ves esa frase o una frase similar, para alabanza de su gloria. Y me imagino
y de ese gran auditorio en el recinto de la Universidad Concordia cuando se presenta el mural, ese nuevo mural de ese concierto de esa Navidad. Y ha estado en proceso durante meses y ahora la gente lo ve y es espectacular. Pero, ¿te imaginas los y los resonando en todo el universo cuando el mural de Dios de la iglesia esté completo? Los santos y los ángeles, los ciudadanos del cielo y todas esas criaturas en el cielo miran y ven, ¡wow!, la gloria de Dios, el esplendor de Dios que se muestra en su iglesia. De hecho, el libro de Apocalipsis nos describe el resultado final, cómo será. Y permítanme leerles en los últimos capítulos de Apocalipsis algo de esta descripción, porque quiero que les dé una idea de lo que está por venir y por qué trabajamos hoy pintando nuestro pequeño e insignificante lugar en el mural, llenando nuestro pequeño e insignificante papel. ¿Por qué eso importa? Porque esto es lo que viene. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decían, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, en el capítulo 21, versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y vino uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y eso es lo que tenemos que esperar. Esa gran imagen, ese gran mural, apenas podemos imaginarlo ahora. Acabamos de ver nuestra pequeña parte en ella, pero estamos en un proceso. Dios está construyendo algo, diseñando algo, haciendo algo para su gloria, para mostrar el esplendor de su gloria. Y Sir Christopher Wren, un famoso arquitecto británico del siglo XVII, que diseñó y construyó la Catedral de San Pablo en Londres, quizás has estado allí y la has visto, esa catedral tardó una década en diseñarse y casi 40 años en construirse. Y la historia cuenta que un día Sir Christopher Wren
estaba haciendo un recorrido por el lugar de la construcción y le preguntó a uno de los albañiles, ¿qué está haciendo? Y este hombre le respondió, estoy cortando piedras por 10 chelines al día. Entonces Sir Christopher le preguntó a un segundo trabajador, ¿y usted qué está haciendo? Y este le contestó, estoy cargando piedras para construir un muro. Y finalmente Wren le preguntó a un tercer hombre, ¿y usted qué está haciendo? El hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo, levantó la vista y le dijo, estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir una hermosa catedral. Hubo uno de estos tres hombres que tuvo una visión del producto terminado, una visión del conjunto. Vio cómo su pequeña parte encajaba en el todo. Así que déjame hacerte a ti esta pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando con el cuidado de los niños? ¿Enseñando una clase de escuela dominical? ¿Cantando en un grupo de alabanza? ¿Cocinando para un desayuno de la iglesia? ¿Llenando vasos para la cena del Señor? ¿O dando apoyo a los misioneros enviados por tu iglesia? ¿Sirviendo refrescos para el grupo de jóvenes? ¿O visitando a alguien que no puede asistir a la iglesia? ¿Orando por tu pastor o aconsejando a una madre joven? ¿Qué estás haciendo? ¿Participando de la cena del Señor o presenciando un culto de bautismo o hablando acerca del sermón del pastor después de la iglesia con tus hijos? ¿Ayudando con la limpieza y la organización de la iglesia para el domingo? ¿Orando con una madre soltera que está luchando en medio de la crianza de sus adolescentes? ¿Qué estás haciendo? ¿Cantando himnos y coros con el resto de la congregación? ¿Tal vez con tu voz desafinada? ¿Qué estás haciendo? Y puede que digas, ¿y cuál es el punto con todo esto? Te diré cuál es el punto. Estás ayudando a Dios a construir un hermoso templo. Se llama la iglesia de Jesucristo para la alabanza de su gloria. ¿Sabes? Cuando Christopher Wren murió, en realidad fue enterrado debajo de la catedral que había construido. Pero nosotras servimos a un Señor vivo. El arquitecto y diseñador de este templo nunca morirá. Estamos construyendo un templo, el tabernáculo de Dios entre los hombres, donde Él habitará entre nosotros y nosotras seremos para siempre su pueblo y Dios mismo estará entre nosotros. Un día viviremos con Él allí, por siempre y para siempre. Por eso tú necesitas la iglesia, por eso yo necesito la iglesia, por eso necesitamos la iglesia. Se trata de Él y se trata de la alabanza de su gloria. Qué recordatorio tan alentador el que nos ha dado Nancy de Most Welcome. ¿Y tú? ¿Has visto cómo tu pequeña parte encaja en el gran mural de Dios? ¿Sirves y oras con una gran visión de la iglesia de Cristo en tu mente y en tu corazón? Sin duda esta serie ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que para la tuya también. Si te perdiste alguna parte o quieres volver a repasar algún episodio que fue de bendición para ti, los tenemos todos disponibles en avivanuestroscorazones.com. Allí también puedes compartirlos fácilmente con otras mujeres. Y en la serie a la que damos inicio el día de mañana, descubriremos el poder transformador de una vida devocional diaria. Nancy compartirá sugerencias prácticas para que tu tiempo en la palabra sea más significativo. No te la pierdas. Unidas en un clamor por la iglesia, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.